Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta clase nos corresponde hablar sobre la paz, pero como un elemento del fruto del Espíritu. Vamos a ver. Bueno, vamos a leer en Salmos el capítulo 4 y versículo 8. Ahora les pongo las diapositivas. En el capítulo 4, versículo 8 dice así: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Bueno, cuando vean mis diapositivas van a ver una niña que está durmiendo lo más de chévere. Está durmiendo con mucha tranquilidad y paz. Bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. Resulta que la paz, la definición de la paz que todo el mundo conoce, es que es una situación en la que no hay guerras ni hay luchas entre dos o más partes que se enfrentan. Esa es la definición. La paz también es poner fin a una guerra. La paz que nos da el Señor, en cambio, es una paz muy diferente. La definición de paz hace parte del fruto del Espíritu. Imagínate tú, es una cosa que podemos tener en el corazón. Recordemos que es el fruto del Espíritu y que la paz se ubica también allí. Entonces, tenemos un fruto, vamos a dibujar acá. Voy a dibujar acá un fruto, el que más me gusta, las uvas. Entonces recuerden que tenemos 9 elementos en este fruto. Voy por 3, voy dibujando 3, ya les voy a mostrar. 4, 5 y 6, voy a dibujarlo acá al ladito. 7, 8 y 9 por acá abajo. Pero solamente les voy a dibujar la paz. La paz. Aquí lo coloqué en todo el centro. Mira, lo escribí al revés, espero que se vean. Ahí está, la paz. Pero resulta que a este racimo le faltan unas cositas, unos detalles. Voy a colocarle un tallo arriba y le voy a colocar una hojita lo más de bonita y unas hojas porque pues las uvas no tienen un tallo ahí que cuelga de cualquier parte. Entonces ustedes me dirán cómo me quedó este dibujo. Vamos a ver. Bueno. Aquí está la paz. Tengan en cuenta que esta palabra la escribí al revés para que ustedes puedan leerla. Entonces, pues ahí está. Resulta, y vamos a seguir, que el fruto del Espíritu tiene 9 componentes. Se los voy a recordar. Entonces sería amor, que fue el primero que vimos, gozo, que fue la clase pasada que estuvo muy bonita, paz, que es la que estamos viendo hoy, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, vamos a ver qué sigue. La paz demuestra que la presencia del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Imagínate. O sea que si un espíritu, que si un cristiano tiene el Espíritu Santo, demuestra que tiene paz en su corazón, sí. Definitivamente sí. Y de pronto tenemos que buscar más de Dios para reavivar ese fuego del Espíritu y pues que sintamos la paz, ¿verdad? Mucha más. Tener paz sin importar, esto es lo que define realmente lo que es la paz. Tener paz sin importar lo que esté sucediendo, aunque todo el mundo esté preocupado, como en estos momentos que ustedes ven las personas como preocupadas, como que van de ahí para allá. Bueno, sí hay razón para preocuparse, pero uno tiene paz en su corazón. ¿Por qué? Porque la confianza está puesta en el Señor. Amén. Bueno, aunque todo el mundo esté preocupado, nosotros tengamos paz porque confiamos en Dios de qué, de que nos va a ayudar. Y nuestros padres, pues también que Él los va a ayudar a ellos. Porque si somos niños muy pequeños y hay niños pequeños, pues ellos confían en sus papás, ¿verdad? Mi papá me va a dar la comida, mi papá me va a cuidar, mi mamá también, pero ¿quién los cuida a ellos? El Señor Jesús. Bien, muy bien. Entonces esta paz es muy diferente a la que el mundo da, muy diferente. Acá hay otro versículo que yo les quiero dejar y dice, la paz os dejo, eso nos habla el Señor,
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Sí ven que es diferente? Esta paz es diferente. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso está en Juan 14:27. Yo ya había dibujado aquí un corazoncito lo más de lindo que dice paz. Porque no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea que el miedo ahí no cabe. Vamos a escribir acá la palabra miedo y la escribimos de para atrás. Porque es que acá tiene que verse, pues, para que ustedes lo puedan leer. Entonces acá está la palabra miedo. La palabra miedo la vamos a tachar. Esa no va porque en el corazón hay paz. Y que no se turbe el corazón, entonces, bueno, la tengo que escribir para el otro lado, turbado, estamos hablando de que el corazón se turbe, bueno, me tocó escribirla así, turbado, el corazón no debe estar turbado, ya lo taché, porque dentro del corazón tenemos paz, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos da el Señor Jesús. Bueno, entonces resulta que vamos a seguir adelante. Dios permite que tengas paz en tu corazón en cualquier circunstancia. Cuando tengan las diapositivas, pues los invito a que vean un video que me pareció muy bonito y tiene que ver con un niño que está enfermo de las amígdalas. Es un niño pues que es estudiante como tú, va al colegio, hace sus tareas, todo ese tipo de cosas, pero él está enfermo de sus amígdalas y le toca quedarse en cama todo este tiempo. Entonces resulta que sus amiguitos van, hay uno que tiene un balón de fútbol, bueno, van todos sus amigos a preguntarle que cómo está. Entonces él le dice a sus amiguitos que está bien, que gracias por visitarlo, porque a él le hace falta todas esas cosas, a él le hace falta eso, pero que él les dice que siente paz en su corazón, que se siente tranquilo, que tiene confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno con él y porque sus amigos han ido a visitarle. Entonces así termina el video, es un video muy cortico que me gustaría que lo vieran. Vamos a ver qué sigue, ahorita les pongo las diapositivas. Dice, otro versículo importante para ti, ¿sí? Entonces está un niño pensando y en su pensamiento, o sea, acá se dibuja como una especie de nube que nos muestra el pensamiento y dice el niño, tú, o sea, Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Imagínense que el pensamiento de nosotros persevere en el Señor y el Señor nos guardará a nosotros en completa paz por eso, o sea, solamente por pensar en el Señor y Él guardará en completa paz nuestra vida, imagínense, porque en ti ha confiado, claro, si uno piensa en el Señor, confía en Él y entonces Él le guarda. ¿En qué? En completa paz. Imagínense, en completa paz. Les voy a dejar ese versículo para que ustedes también lo miren. Y vamos a ver la historia bíblica. Esta historia bíblica está en Jueces, si lo pueden buscar en su Biblia. En Jueces el capítulo 6, es un poco larga, pero yo quiero que ustedes acuérdense que tienen que buscar Jueces, ¿cierto? Y acá está el 7 porque, esperen, yo les digo qué es lo que pasa. No, mentiras, es el capítulo 7. No, mentiras, es el capítulo 6, perdón. Porque es que tienen que leer el 6 y el 7. Aquí está el capítulo 6. Acuérdense que el número grande es el capítulo y luego tienen que buscar el versículo. Como la Biblia se ve al revés, entonces por eso estamos un poquito confundidos, pero no se confundan. Bueno, resulta, y esta historia yo la titulé Israel y los madianitas, pero está como el llamamiento de Gedeón. Resulta que los hijos de Israel, ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Bueno, ellos estaban en un momento en que no hacían cosas buenas y el Señor estaba muy bravo con ellos en realidad. Entonces resulta que Él los entregó en manos de los madianitas, o sea, de unas personas que vivían en Madián, en un lugar que se llamaba Madián, y eso pasó durante 7 años. Resulta que como ellos eran tan malos los madianitas,
Entonces, ¿qué les tocó hacer a los hijos de Israel? Les tocó irse a cuevas, en los montes y en las cavernas, en lugares fortificados. Eso quiere decir que dejaron sus casas y les tocó ir a esconderse en las cuevas. Entonces resulta que ellos allá escondidos en las cuevas se protegían de los madianitas. Pero resulta que cuando Israel había sembrado los madianitas y amalecitas, eran dos. Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo les estaba contando una historia en el otro video y creo que quedó cortada. Vamos a iniciar la historia otra vez, por si acaso. Bueno, resulta que esta historia bíblica está en Jueces, el capítulo 6. Yo la titulé Israel y los madianitas. Es el llamamiento de Gedeón. Bueno, resulta que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, ellos no se estaban portando bien. En ese momento, el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. O sea, Madián era un pueblo, mejor dicho, muy malo. Y entonces resulta que el Señor los entregó a Madián por 7 años. ¿Qué más pasó ahí? Resulta que los israelitas les tocó irse a cuevas, a montes y a cavernas y a lugares fortificados. Cuando ustedes vean las diapositivas se van a dar cuenta de que les tocó irse de los pueblos a las cavernas, a esconderse porque es que los amalecitas eran muy malos. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que había Israel cuando sembraba, cada vez que sembraba, los hijos de los madianitas y los amalecitas también, ellos llegaban y los atacaban y destruían todos los frutos de la tierra que ellos tenían. Los dejaban sin comer absolutamente nada, imagínense ustedes. Y se robaban las ovejas, los bueyes y los asnos. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que los hijos de Israel clamaron a Jehová porque los madianitas los tenían muy cansados. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que el Señor les mandó un varón profeta que les dijo así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligían. Entonces, ¿qué pasó? El Señor les estaba recordando eso y les dijo: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Eso quiere decir que el Señor estaba un poco molesto porque los israelitas no le habían hecho caso, pero de todas formas Él los iba a librar de eso que les estaba aconteciendo. Bueno, vamos a ver qué sigue. Y vino el ángel de Jehová, ¿a quién? A Gedeón. Gedeón estaba ahí en su casa sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Bueno, ahí donde estaba Gedeón haciendo su trabajo. Y entonces el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón ni siquiera sabía que era un varón esforzado y valiente. Entonces resulta que cuando Gedeón vio al Señor, le dijo: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces ciertamente yo estaré contigo y los derrotarás como un solo hombre, imagínense. Entonces resulta que Gedeón le dijo: espera un momento, y le preparó un cabrito y panes sin levadura, y puso carne en una canastilla y caldo en una olla, y sacándolo lo presentó al Señor. Y entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos en esta peña, y vierte todo el caldo. Y así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía con su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura.
y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Eso quiere decir que el Señor recibió su ofrenda. Le gustó la ofrenda de Gedeón. Vamos a ver qué sigue. Entonces resulta que Gedeón dijo, oh, he visto al Señor, lo he visto cara a cara, ¿y ahora qué me va a pasar? Y entonces Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no moriréis. Entonces lo que pasó enseguida, muchachos, mis queridos niños, es que Gedeón cogió un vellón, o sea, como una tela, imagínense una bufanda de lana. Entonces la puso en la mitad del campo y le dijo al Señor, bueno, te voy a poner una señal. Si se moja solamente el vellón y el resto del campo se queda seco, yo sé que tú irás conmigo. Pero entonces ya al otro día amaneció el vellón mojado y el resto del campo seco. Y Gedeón lo exprimió hasta que se le salió toda el agua. La otra señal que le puso Gedeón al Señor fue, bueno, ahora que se quede seco el vellón y tú mojarás todo el campo, que el rocío caiga por todo el campo menos en el vellón. Entonces así lo hizo Jehová y así Gedeón supo que Jehová iba a ir con él. Bueno, lo que sigue ahora es que Gedeón se levantó muy de mañana y se fue con 22,000 hombres a luchar contra los madianitas. Pero el Señor le dijo, no, son demasiados, manda algunos a su casa. Entonces él mandó algunos a su casa y se fueron tantos que quedaron solamente 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón que iba a probar al ejército, a los 1,000 que habían quedado. Y le dijo que los llevara a beber agua. Resulta que unos de ellos tomaban agua así como cuando los perritos toman agua, así que meten la lengua. Y entonces toman agua así. Pero otros cogían con la mano el agua y se la llevaban a la boca. Resulta que Gedeón los clasificó en esos dos grupos. El primer grupo que tomaba como los perritos, ¿sí? Con la lengua dentro del agua, y el segundo grupo que tomaba con las manos, se llevaba el agua a la boca. Entonces Gedeón se quedó solamente con los que llevaban el agua a la boca y al final fueron 300,000 los que fueron a pelear con Gedeón. Primero eran 22,000, luego 1,000 y luego 300, no más. Entonces resulta que ellos se fueron al campamento cerca donde estaban los madianitas. Ellos llegaron de noche y los atacaron con trompetas y con cántaros. O sea, ustedes imagínense que no llevaban armas de ninguna clase. Ellos llevaban trompetas. Las trompetas en ese entonces eran algo así, como esta. Era un cuerno en el cual se soplaba por acá y salía el sonido por acá. Y el cántaro es este que está hecho de barro y que sirve para llevar agua o llevar algún líquido. Pero si es de barro, pues ustedes imagínense cómo suena cuando lo totean contra el piso. Resulta que ellos llegaron cerca del campamento de los madianitas y a la orden de Gedeón ellos empezaron a tocar trompetas y a reventar los cántaros que llevaban. Imagínense el susto de los madianitas, que salieron corriendo. Ustedes no se imaginan, salieron todos así despavoridos y se asustaron. Entonces resulta que ellos mismos se mataron entre ellos, sacaron las lanzas y se mataron entre ellos. Entonces ellos no tuvieron que hacer nada, o sea, solamente obedecerle al Señor, ir con las trompetas y los cántaros y solamente eso. Y resulta que el Señor los ayudó, solamente así. Les voy a dejar el link del video para que ustedes lo vean en YouTube. Es un video muy bonito y les cuenta toda la historia. Por lo demás, mis niños, no me queda más que decirles muchas gracias, que recuerden que Dios nos da paz en todo momento y nos ayuda en la dificultad. Amén. Entonces, muchas gracias. Dios les bendiga. Chao.